Agua como componente alimentario. El agua en los alimentos. Entonces veamos algunas características interesantes. Es el constituyente más común en los alimentos. Ese es el que aparece más frecuentemente en la composición de los alimentos. Y en muchas ocasiones es el componente principal, el mayoritario, el que está en mayor proporción. Pero habitualmente se lo ignora como nutrimento, porque no hace aporte de energía. Pero sabemos que el agua es necesaria para la vida, porque es medio de disoluciones y de dispersiones, y a su vez es transporte de sustancias en el organismo humano. Y además es medio de reacción y reactivo. Y eso es cuando está formando parte de los alimentos y teniendo en cuenta las transformaciones que van a ocurrir en los alimentos durante su elaboración y almacenamiento. Y además, muchas de las macromoléculas de interés biológico y bioquímico, por ejemplo las proteínas, el ADN, el ARN, se vuelven activas al interactuar con el agua. Entonces, como el agua, ya vemos que es necesaria, nos podemos plantear esto: si todo el agua que necesita un humano se incorpora al organismo como tal, es decir, que se incorpore como moléculas de agua. Entonces, veamos este balance de agua en un ser humano medio. Más o menos necesitaría unos 2.500 mililitros por día. ¿Y eso es por qué? Porque durante el transcurso del día, el organismo va perdiendo agua, va eliminando agua. Principalmente lo hace a través de la orina, pero también a través de la piel, por la transpiración, los pulmones, en la respiración también se exhala vapor de agua, y también en las heces. Entonces, eso más o menos estaría rondando unos 2.500 mililitros por día. Y el suministro de agua proviene de los alimentos, o sea, porque es constituyente de los alimentos, de bebidas, que obviamente también son alimentos, pero acá uno se entiende que ya sería como agua líquida, ¿no? Que uno podría estar bebiendo agua, o bebidas que contienen mayoritariamente agua. Pero lo que tienen que ver también es esto interesante. A partir de la oxidación de los nutrimentos, también se genera agua, ¿no? Por esta reacción que están viendo aquí. Y que es alrededor del 14%. Pero fíjense que en otras especies, ¿no?, como dromedarios y camellos, en alguna ocasión llega al 100%. ¿No? Eso explicaría el porqué de las jorobas de dromedarios y camellos. Ahí acumulan grasas. Entonces, cuando carecen de un suministro de agua, el agua, que sí la requieren, proviene de la oxidación de las grasas. ¿Bien? Ahora, no sé si habrán escuchado ustedes que hay recomendaciones de beber unos 2,5 litros de agua al día. Quizás proviene de esta información. Pero eso no tiene un sustento científico. Porque entre la población, a menos que uno no esté ingiriendo alimentos y bebidas, no hay una deficiencia de hidratación como para estar ingiriendo en forma de agua, de bebida, la totalidad de las necesidades. ¿Entienden? No es necesario beber esta cantidad de litros de agua. Sí es necesario que a lo largo del día haya sí, un suministro de aproximadamente esta cantidad de agua. ¿Bien? Esto a veces es más, quizás, publicidad para vender más agua que una recomendación con base científica. ¿Bien? Entonces acá les muestro cuál es el contenido de agua de algunos alimentos. Ven que en algunos es mayoritario. No sé si ustedes alguna vez habían puesto a pensar o habían percibido que, por ejemplo, una lechuga es casi un 95% agua, ¿no? Y también en el caso de otras frutas y hortalizas, ¿no? Y fíjense que en algunas ocasiones tienen más agua
que algunos alimentos líquidos, como pueden ser la leche. Y en algunos otros alimentos, por ejemplo, en aceite obviamente no habría agua. Y en algunos alimentos que tienen bajo contenido de agua. Pero en todos vamos a ver que el agua siempre va a estar jugando un rol importante. Entonces, lo tendríamos que ver al agua desde el punto de vista químico como un hidruro. Muchas veces no lo vemos de esa manera, ¿no? Para verlo así. Pero lo interesante es que el agua se sale de la tendencia y las propiedades que exhiben los demás hidruros que corresponden a su grupo de la tabla periódica y a otros grupos vecinos de la tabla periódica. Entonces, podríamos ver este gráfico que es la temperatura de ebullición de los distintos hidruros en función de la masa molecular y a su vez del grupo de la tabla periódica. Entonces, ven que todos tienen una tendencia que además, que muestra esto, que al disminuir la masa molecular, disminuye la temperatura, ¿no? En ambos grupos, pero el agua, ¿no? Como un hidruro de oxígeno, se sale de esa tendencia. Entonces, es plantearse, decir, ¿qué hay en la molécula de agua? Quizás qué hay en la relación que tengan las moléculas de agua entre sí para que haya esta desviación de la tendencia en el punto de ebullición de los hidruros. Ven que es marcadamente superior. Además, en todos está por debajo de los 0 grados Celsius, y el agua está en 100 grados Celsius, el agua pura a una atmósfera de presión. ¿No? Y decir, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Entonces ahí apeló a ustedes cosas que ya saben, que es la estructura de la molécula de agua, ¿no? Que obviamente ya saben que es un átomo de oxígeno unido por enlaces covalentes con 2 átomos de hidrógeno. Pero a su vez también podemos ver que hay como una disposición espacial de esos enlaces y a su vez de los orbitales pi del oxígeno. Y estarían como dispuestos en un tetraedro, ¿no? Y a su vez, algo que ustedes creo que ya saben, es que las moléculas de agua interactúan entre sí y lo hacen mediante puentes de hidrógeno, ¿no? Y esos puentes de hidrógeno los realizan entre los átomos de hidrógeno con el átomo de oxígeno. Cuando la orientación de las moléculas y de la interacción de este puente está en la dirección de los orbitales, ahí es una interacción que se conoce como puente de hidrógeno fuerte, es decir, que es mayor que si no están alineados, y entonces, si bien hay interacción, esta interacción es débil. Ya de por sí, la energía que está implicada en estas interacciones es baja. Simplemente aquí es una cuestión de comparación. Aquí hay implicada mayor cantidad de energía. Y es así que entonces, por la disposición espacial de los orbitales y los enlaces, es que se puede producir una estructura tetraédrica a su vez en las interacciones que puede mantener una molécula de agua, y pueden ver que es con otras 4, porque el oxígeno puede mantener 2 interacciones, una con un átomo de hidrógeno, otra con otro átomo de hidrógeno, y a su vez los átomos de hidrógeno pueden mantener interacciones con átomos de oxígeno de moléculas vecinas. Eso hace que una molécula de agua pueda interactuar con 4 y tenga esta disposición espacial. Y sobre todo tenga esta disposición espacial si está manteniendo puentes de hidrógeno fuertes. Bien. Entonces, que el hielo tiene estructura, eso es algo que ustedes ya podrían intuir o saber. Y entonces, en el hielo, las moléculas de agua forman planos, esta sería la disposición geométrica espacial que tienen, ¿no? Tienen planos paralelos en 3 dimensiones, y forman como una estructura simétrica hexagonal. Y eso lo hacen, otra vez, mediante los puentes de hidrógeno con esa disposición tetraédrica. ¿Bien? Entonces, el agua cristaliza en una estructura que es muy, muy abierta, o sea, también respetando las distancias
que hay entre las moléculas de agua, ¿no?, en esta estructura de interacción tetraédrica. Ahora, entonces, las propiedades del agua, cuando está en la forma de hielo, es que tiene un alto grado de ordenamiento. Bien, porque están formando cristales. A su vez tiene una forma definida. Y como tiene una gran... Si bien estas interacciones son de baja energía, son tantas que resiste la deformación. Bien. Y el único movimiento que tiene es vibracional. O sea, no fluye. Unas moléculas de agua con respecto a otras no se están desplazando. No fluye. Y a su vez difunde muy lentamente a través de otros sólidos. Y entonces, es por eso que a su vez la capacidad como disolvente está reducida, ¿no? En forma de hielo, obviamente el agua no actúa como disolvente de solutos. Ahora, en el agua, pero acá me refiero a agua líquida, tiene las características de la estructura del hielo, no son completamente destruidas cuando el hielo se funde. Es decir, que el agua líquida conserva parte de la estructura, esas interacciones que había en el hielo. Solo que, incluso cuando siguen habiendo grupos estructurales, ¿no?, por moléculas de agua, que están interconectados con una estructura similar a la del hielo, pero no es continuo, ¿no? Y entonces, fíjense que dependiendo de la temperatura, va a ser la cantidad de moléculas de agua que estén interactuando entre sí por puentes de hidrógeno. Entonces, miren, cerca del punto de fusión, o sea, de los 0 grados Celsius, puede haber agrupaciones que van entre 90 o 650 moléculas. Y aún cerca del punto de ebullición, puede haber agrupaciones que estén entre 25 y 75 moléculas, ¿no? Antes de que, evidentemente, hay ya a esta temperatura moléculas de agua solitarias, y a su vez, después cuando se evaporan, evidentemente, se evaporan en forma individual. Bien. Entonces, esta disposición en el agua líquida es dinámica. Entonces, pero es tal que a una temperatura constante mantiene un grado constante de puentes de hidrógeno en el sistema global. Es decir, que a una temperatura determinada la proporción de moléculas de agua que están interactuando por puentes de hidrógeno se mantiene. Pero como es dinámica, va cambiando las moléculas que están manteniendo puentes de hidrógeno. Es decir, en un instante dado, son unas determinadas moléculas de agua las que mantienen un puente de hidrógeno, pero tras transcurrir un diferencial de tiempo, algunas moléculas de agua dejan de mantener interacciones y otras moléculas de agua que no estaban manteniendo interacciones las comienzan a mantener. Pero miren, la vida media de esas interacciones es de 10 a la menos 11 segundos. Es decir, una cantidad de tiempo que es muy difícil, yo diría imposible, de imaginar. Pero eso también le va a dar una característica interesante, que es con respecto al valor de la viscosidad del agua. Entonces, fíjense que a pesar de que el agua es un líquido, pero que está estructurado, tiene una viscosidad muy baja, es decir, una resistencia a fluir muy baja. Es decir, las moléculas de agua se desplazan fácilmente una con respecto a otras. Y eso debido a qué es? A la dinámica de las interacciones que están manteniendo. Porque uno podría pensar, si hay muchas moléculas agrupadas, cuanto más moléculas estén agrupadas, eso dificultaría el desplazamiento. Pero, como la vida media de esas interacciones es muy corta, es lo que explica que la viscosidad sea baja. ¿Bien? Y además, otra característica del agua es que la viscosidad del agua disminuye con el aumento de la temperatura. Entonces, plantearse, ¿por qué? Bueno, miren, es lo que en parte veníamos comentando. Al aumentar la temperatura, la cantidad de moléculas de agua que están interactuando entre sí y están formando agrupaciones disminuye. Entonces, como el tamaño de estas agrupaciones es cada vez menor, interfieren menos
en su desplazamiento. O sea, se desplazan mucho mejor unas con respecto a otras moléculas individuales que moléculas agrupadas. Y entonces eso explica por qué la viscosidad del agua disminuye con el aumento de la temperatura. Entonces, veamos también entonces algunas propiedades del agua líquida. Entonces, son moléculas muy cercanas, pero que tienen un movimiento aleatorio. Y carece de forma, no sé, sabe que es como es un líquido, ¿no? La forma es la del recipiente que la esté conteniendo. Fluye, obviamente, difunde a través de otros líquidos que sean miscibles, y tiene una alta capacidad disolvente. Sabemos que es el principal disolvente, sobre todo de los seres vivos. Entonces, miren, acá tienen toda una serie de constantes físicas del agua y del hielo que hacen, le dan una característica muy especial al agua, pero a su vez que influyen mucho en las propiedades que van a tener el agua en los alimentos, y a su vez entonces en las propiedades de los alimentos, influyendo mucho en las transformaciones, tanto físicas como químicas. Entonces empecemos a ver algunas cuestiones, como por ejemplo, la densidad del agua. Entonces, vamos a ver qué es lo que influye en la densidad del agua. En la densidad del agua va a estar influyendo el número de coordinación, es decir, cuántas moléculas de agua están coordinando entre sí, y a su vez la distancia que existe entre dos moléculas de agua, una distancia media que puede haber entre dos moléculas de agua. Entonces, miren, lo que podemos ver es que el volumen del agua líquida, cómo va cambiando en función de la temperatura. Y ven que entonces, cercano a los 4 grados Celsius, tienen un mínimo de volumen. Entonces, al tener un mínimo de volumen, ya saben ustedes por la densidad, es que aquí va a haber un máximo de densidad. Entonces, es decir, ¿por qué ocurre esto? Veamos. Y entonces esto lo vamos a ver cuando hay una transformación del hielo en agua. Entonces, la temperatura de fusión y pasar de la estructura del hielo al agua, como ya no están todas las moléculas de agua coordinadas en esa estructura tetraédrica, o sea que el 100% esté manteniendo esa estructura tetraédrica, es que hay un aumento de la distancia entre las vecinas más próximas. Es decir, las moléculas de agua se van alejando unas de otras. Y entonces, eso provoca un aumento del volumen y obviamente una disminución de la densidad del agua. Pero por el otro lado, hay un aumento del número de coordinación. O sea, el número medio de moléculas de agua que son vecinas más próximas. Entienden que este 4,4 es simplemente un promedio. ¿Y esto qué es lo que provoca? Una disminución del volumen, que es la que vemos aquí, ¿verdad? Y entonces eso me provoca un aumento de la densidad. Entonces, esa una de las explicaciones es que entonces, a 0 grados Celsius, el agua líquida ocupa un volumen menor, y entonces tiene un aumento de la densidad. Eso explica por qué el hielo flota. Pero también, en el caso de los alimentos, no sería simplemente el de decir, bueno, ¿qué pasa si pongo un cubo de hielo en una bebida? Es también lo siguiente, que en los procesos de congelación, los cristales de hielo van a ocupar un mayor volumen. Y eso lo tenemos que tener en cuenta, porque al ocupar un volumen, y si lo que se están congelando son estructuras, y sobre todo estructuras biológicas, cabe la posibilidad, y muchas veces ocurre, que haya ruptura de la estructura. Y la estructura en los alimentos es importante en sus propiedades, sobre todo en sus propiedades tecnofuncionales, y que también después se pueden trasladar a propiedades sensoriales. ¿Bien? Entonces, fíjense qué es lo que pasa, que en el caso del agua líquida, entonces va a predominar el efecto del aumento de la densidad por el aumento del número medio de vecinas más próximas, es decir, el aumento del número de coordinación. Y entonces eso hace que
haya un aumento neto de la densidad y ocurra lo de la flotabilidad y lo de la ruptura de estructura que estuvimos comentando. Ven que después, al aumentar la temperatura, ya lo que empieza a predominar es el aumento de la distancia entre las vecinas más próximas, y eso lo que va a estar provocando entonces es que la densidad del agua disminuya con el aumento de la temperatura. Pero obviamente cuando lo comparamos con el hielo, tiene que ser a la temperatura donde coexisten hielo y agua, y eso es a la temperatura de fusión del agua, o sea, la del hielo. Bien. Además, el agua tiene un calor específico que es más elevado si lo comparamos con un gran número de sustancias, ¿no? Una gran cantidad de líquidos, el agua tiene un calor específico mucho más grande. Entonces, más grande del que se esperaría. ¿Y eso a qué se debido? Es a la presencia de los puentes de hidrógeno, ¿no? Porque es que, fíjense, que el calor específico es la cantidad de energía que hay que suministrarle a 1 gramo, en este caso de agua, para que aumente 1 grado Celsius. Y ustedes saben que la temperatura es una medida de la cinética de las moléculas. Es decir, cuando el agua se le suministra calor, ese calor, ¿qué es lo que provoca? Un mayor movimiento de las moléculas de agua. Y eso se ve reflejado en un aumento de la temperatura. Pero ¿qué ocurre? Como a su vez en el agua hay interacciones para que esas moléculas de agua aumenten su cinética, a su vez tienen que romper las interacciones que están manteniendo con otras moléculas de agua, para que tenga mayor movimiento. Y esas interacciones, en esas interacciones están implicadas energía. Y entonces, también entonces, es la energía térmica que hay que proporcionarle para que se rompan esas interacciones. Entonces, eso explica la cantidad de calor extra que hay que suministrarle a el agua para que aumente 1 grado Celsius su temperatura. ¿Bien? Y entonces, fíjense que eso lo que hace es que haya un alto consumo de energía en el procesamiento térmico de alimentos. Ya sea que se esté, por ejemplo, concentrando, evaporando o haciendo tratamientos térmicos. Por ejemplo, para eliminar microorganismos. Por otro lado, también el calor de vaporización, es decir, la cantidad de energía que hay que suministrar para que una molécula de agua pase el estado de vapor, es también muy grande. Y es la misma razón, la presencia de los puentes de hidrógeno, ¿no? Y esto lo podemos ver en procesos de concentración y de deshidratación. ¿Y qué trae aparejado en forma indirecta? Que al suministrar una gran cantidad de calor, eso puede estar afectando a otros componentes de los alimentos, como por ejemplo a las proteínas, y sobre todo provocando su desnaturalización. Pero a su vez, esta desnaturalización de las proteínas es también lo que explica el efecto del tratamiento de la temperatura en la esterilización, ¿no?, de alimentos, o sea, eliminar microorganismos. Pero sobre todo es mucho más efectivo con calor húmedo. ¿Bien? Porque está implícito esta gran cantidad de energía. O sea, cuando se está evaporando, es decir, ahí hay pasaje de agua de estado sólido a estado líquido, hay implícito una gran cantidad de calor. Entonces, en una esterilización que se realiza con calor húmedo, hay implícito una gran cantidad de energía. Y eso es lo que va a estar provocando la destrucción de los microorganismos. Ahora, les voy a pasar otra serie de datos que ya estaban en las tablas anteriores que les mostré, pero ahora les voy a hacer hincapié en esto. Que la conductividad térmica del hielo a 0 grados Celsius es 4 veces mayor que la del agua, a la misma temperatura. ¿Bien? Y a su vez la difusividad térmica del hielo es 9 veces mayor que la del agua. ¿Bien? Entonces, la conductividad térmica del hielo lo que expresa es la capacidad de conducción del calor. Es decir, cómo se conduce, cómo se transmite energía.
Y la difusividad térmica lo que expresa es la velocidad del cambio y flujo de temperatura en un material. Es decir, esto es con qué velocidad se transmite calor y esto con qué velocidad se transmite o hay cambios de temperatura. ¿Ven? No, ustedes saben que entre calor y temperatura, aunque estén vinculados, son conceptos diferentes. Bien. Entonces, tenemos esta información. Y entonces, acá vamos a ver entonces algunos si han captado la idea, y decir, cómo aplicarían esto en un proceso. Miren, entonces, les planteamos el siguiente problema. Dice, una pieza de un cierto alimento, donde el agua está confinada, es decir, que no fluye fácilmente, entonces podría acceder que una pieza de carne, de vegetal, un producto panificado, o sea, lo que tendríamos no es un alimento que sea fluido y que el agua fluya fácilmente. Entonces, ese alimento fue sometido a un proceso de congelamiento. Y es de una temperatura desde 20 grados Celsius hasta una final de menos 40 grados Celsius. Y se mantiene a esa temperatura durante un cierto periodo. Y esa misma pieza del alimento luego es sometida a un proceso de descongelamiento, que va a partir de menos 40 hasta 20 grados Celsius. Entonces, como ven, el delta T es el mismo y a su vez las temperaturas iniciales y finales también coinciden. Entonces, se plantea la siguiente cuestión, es que con respecto a la rapidez de los procesos descritos, ¿qué piensa que ocurrió? Entonces, son estas tres opciones, ¿no? Tal cual yo les presenté que es habitual como lo evaluamos, ¿no? Que son muchas veces planteando múltiples opciones, ¿no? Entonces la opción A es el proceso de congelamiento ocurrió más rápidamente que el de descongelamiento. La B, que es el proceso de congelamiento el que ocurrió más rápidamente que el descongelamiento. O la C es que no existió diferencia significativa en la rapidez entre un proceso y el otro. Pero además de ustedes de poder determinar cuál es la aseveración correcta, lo importante es explicar. Eso va a ser lo importante, explicar. ¿Bien? Bueno. Sin presionarla, Bernaola, porque es la única asistente. ¿Tiene alguna idea? ¿Quiere dar su opinión? ¿O prefiere que yo le transmita la deducción? Sí, va a ser mejor que usted lo diga. Ah, perfecto. Ya, o sea, una manera de agradecerle su presencia es no abusar y no presionar. Muy bien. Bueno, veamos lo siguiente. Miren, ¿no? Veamos que tenemos un sistema que va a haber agua y hielo. Entonces, si vamos a empezar a congelar, al principio, no es que tengamos solamente agua, o sea, acá lo que estaría representando es el agua que está confinada en ese alimento. Entonces, ustedes lo que tienen que recordar es que en estos procesos de congelación, la transmisión del calor va a ser desde la periferia hacia el centro, ¿verdad? Porque las fuentes de calor siempre van a estar en la periferia. ¿Bien? Entonces, al transcurrir un cierto tiempo, un diferencial T, ¿no? En la periferia se va a formar una capa de hielo, ¿verdad? Porque es donde se va a ir bajando la temperatura, ¿verdad? Por la manera en que se está conduciendo el calor. Y a medida que transcurre el tiempo, el espesor de la capa de hielo que se va formando, ¿no? La zona que se está congelando, va aumentando. ¿Ven? El dx cada vez es mayor. ¿Ven? Sigue aumentando, hasta que toda el agua podría estar congelada a un determinado tiempo. ¿Bien? Entonces, ¿ven? Que lo que yo les decía, el dx, o sea, el espesor de la capa de hielo, aumenta con el tiempo. Ahora, veamos la secuencia en la descongelación.
tendríamos todo el agua bajo la forma de hielo, y en un determinado tiempo se va a empezar a formar una capa de agua, pero en la periferia. Del mismo modo, por el modo en que se transmite el calor, que siempre va a ser de la periferia al centro. Y ven, a medida que transcurre el tiempo, va aumentando la zona, la proporción de la zona que es líquida, hasta que todo el agua se descongela. Muy bien. Entonces, aquí el dx del agua aumenta con el tiempo. Pero entonces lo que debemos ver es esto, que durante el descongelamiento, que sería aquí, el calor se transmite por conducción a través de un producto descongelado, o sea, de agua líquida. ¿Verdad? O sea, en el primer instante es verdad que la transmisión del calor y los cambios de temperatura van a ser a través del hielo. Pero ya inmediatamente en que se formó una capa de agua, ¿no?, lo primero que va a ocurrir es transmisión del calor y de la temperatura a través de una capa de agua. Y en el caso de la congelación, siempre se transmite a través de una capa de producto que es hielo. ¿Ven? Siempre es hielo. Y cada vez más hielo. Y aquí es a través de agua líquida y cada vez más agua líquida. Y entonces, ustedes ahí lo que tienen que recordar es cómo se transmite más fácilmente el calor y la temperatura. Se transmite mucho más rápidamente a través del hielo. Entonces, en el proceso de congelación de un alimento ocurre más rápido. ¿Entienden? Porque además, con el transcurso del tiempo, cada vez la distancia donde hay hielo es mayor. Entonces, cada vez más rápidamente se va a estar transmitiendo el calor y la temperatura hacia el centro. En cambio, en la congelación, fíjense que la distancia en la que hay que transmitir calor y temperatura cada vez va aumentando más. Y entonces el proceso de transmisión y de calor y temperatura cada vez se hace más lento. Entonces, esto explica la respuesta. ¿Le termina convenciendo Bernaola? Sí, ahora sí. Bien. ¿Entienden? Esto es para ustedes, pero también para el resto de los compañeros. Que sería como un proceso de evaluación, o sea, que ustedes sean capaces de determinar qué es lo que va a ocurrir a partir de información. No que nosotros simplemente le preguntemos cómo se va a transmitir más rápidamente, sino que sepan resolver un planteamiento. Es verdad, esto puede ser más exigente, pero también es lo que los marca a ustedes como ingenieros alimentarios. Una salvedad que les hago es esto: la situación sería muy diferente si el agua no estuviera confinada. Es decir, si el agua a su vez podría estar fluyendo, porque ahí ya cambia la situación. No hay esta situación estática de formación de capas de hielo o capas de agua. ¿Entienden? Entonces, eso yo lo creo que en ingeniería, en los cursos de transferencia de calor y de masa, ven una situación parecida, pero no lo ven para un sistema confinado. Lo ven para un sistema donde el agua puede fluir libremente. Entonces, la respuesta ahí sería distinta. Pero entonces lo que tienen que tener ustedes atento a todo y saber vincular e integrar e entender. Es decir, no aprenderse simplemente esta es la respuesta, sino el por qué la respuesta correcta está. ¿Bien? Bueno. Veamos otra cuestión interesante en el agua como líquido, que es la cohesión y la tensión superficial. Algo que ustedes ya, algo en los cursos de físico-química tienen que haber visto. Entonces, en general, en las moléculas que están dentro de un líquido, hay fuerzas cohesivas. Es decir, que fíjense que una molécula de agua está interactuando con sus moléculas vecinas y que son sus iguales, ¿no? Y esto está compartido con todas las vecinas. Pero las de la superficie no tienen vecinas que las estén rodeando completamente.
Y entonces presentan fuerzas atractivas más fuertes sobre sus vecinas próximas de la superficie. ¿Entienden? Aquí lo que pasa. Una molécula que está en el seno de la disolución tiene un balance de fuerza tal que la fuerza de atracción que le hacen otras moléculas se anulan, entonces no tiene tensión. Pero las que están en la superficie, como no están rodeadas de todo, por todos lados con las moléculas, si ven un balance, hay una fuerza neta de atracción. Y eso es la tensión superficial. ¿Bien? Y entonces, este aumento de las fuerzas de atracción intermoleculares es lo que se llama entonces la tensión superficial. Muy bien. Entonces, vean qué interesante. La energía de una molécula en la superficie es mucho mayor que la energía de la molécula en el seno de la disolución. ¿Bien? Y eso lo podemos expresar de una manera mecánicamente, donde la tensión superficial es igual a la fuerza que se está ejerciendo sobre la distancia, que fíjense que aquí el experimento lo que se estaría haciendo es, en una capa de agua, con una fuerza, extender la superficie. Entonces, al aumentar la superficie, estaría aumentando la tensión superficial. O también lo podemos ver termodinámicamente, que es que la variación de energía libre que va a experimentar el sistema es igual a la tensión superficial por la variación de área. Entonces, fíjense que lo que va a pasar, que a medida que el área interfacial aumente, va a aumentar la energía libre. Y eso, fíjese, que desde el punto de vista termodinámico no es favorable. Es decir, en todos los líquidos, y en particular en el agua, la tendencia del sistema es a reducir el área interfacial, porque es una situación termodinámica desfavorable, porque es una energía libre positiva. ¿Bien? Entonces, yo acá les dejo planteada, o mejor dicho, estos compañeros que están aquí, les dejan planteada esta cuestión. Dice, ¿por qué si la mayoría de los líquidos tienen tensiones superficiales en estos valores, la tensión superficial del agua es mayor? Eso es algo que les dejo para que lo piensen. Y a su vez, esta otra cuestión. ¿Por qué la tendencia de una porción de agua es formar una esfera, gotas? ¿No? Fíjense que siempre se forman gotas esféricas o que tienden a una esfera. O a que se produzca una superficie curva o menisco. Fíjense cuando ustedes están enrasando una probeta o una pipeta, o cuando están en contacto con un recipiente. Ustedes ven entonces que siempre la superficie de un líquido, o sea, en el caso particular del agua es más acentuado, se forma un menisco. ¿Cuál es la razón de que ocurra eso? Muy bien. Pero veamos ahora qué es lo que pasa con la interacción del agua con otros solutos. Porque en los alimentos eso va a estar ocurriendo. Entonces lo interesante es ver la interacción del agua con otros componentes. Si eso influye en sus propiedades o no. Entonces, mire, vamos a ver interacción de moléculas de agua con sustancias iónicas. Entonces, debido a que el agua, ustedes ya saben, tiene átomos que son electronegativamente distintos, es que la molécula de agua tiene cierta polaridad. Entonces, al tener cierta polaridad, puede interactuar con iones. Y al interactuar con iones es lo que provoca la disolución de cristales, por ejemplo, de sales, como en este caso, cloruro de sodio. Es decir, que moléculas de agua van a rodear cationes sodio y cationes cloruro, y provocando eso su disolución. ¿Bien? Pero lo que tenemos que ver en forma genérica es esta característica del agua y cómo influyen los iones
en las características del agua. Es que hay algunos iones en solución acuosa que tienen un efecto promotor de la estructura neta. O sea, la estructura que vimos que hay en el agua líquida, ¿no? Porque habíamos visto que en el agua líquida hay cierta estructura. Entonces, la solución es menos fluida que en el agua pura. Porque hay como al aumentar la estructura neta, eso repercute en que esas moléculas fluyen menos fácilmente. Pero otros iones tienen un efecto demoledor de la estructura del agua. Es decir, la solución es más fluida que la del agua pura. Y eso es muy interesante. Entonces, la capacidad de un ion dado para alterar la estructura se relaciona con su poder ionizante, es decir, la relación carga-radio-iónico, o con la fuerza de su campo eléctrico. Entonces, la mayoría de los iones pequeños y multivalentes, como pueden ser litio, sodio, el hidronio, calcio, magnesio, aluminio, flúor, el hidroxilo, ¿no?, poseen fuertes campos eléctricos, y entonces son formadores de estructura del agua. Y entonces, esto compensa cualquier pérdida de estructura normal del agua. Entonces, como estos iones interactúan fuertemente con las 4 a 6 moléculas, es porque en general un ion de estos va a estar vinculándose con 4 o 6 moléculas de agua. Eso va a depender de cada ion. Y entonces eso las hace menos móviles. Pero la mayoría de los iones que están cargados negativamente y que son iones positivos grandes, ¿no?, como el listado que aparece aquí, tienen campos eléctricos débiles. Y entonces esos sí son demoledores de la estructura. Y eso hace que entonces la interacción que existe entre las moléculas de agua y la estructura que va a haber sea menor. Entonces la solución es más fluida. ¿Bien? Pero a su vez el agua puede interactuar con otros solutos que son polares pero no iónicos, ¿no? Por la misma razón, o sea, el agua es una molécula polar, va a interactuar muy bien con otras moléculas polares. Por ejemplo, el etanol, ¿no? Y aquí lo que estaría ocurriendo, fíjense, en el caso del etanol, ¿no?, un alcohol que lo tenemos representado así, es que estarían interactuando por puentes de hidrógeno. ¿Bien? Y a su vez también lo que podríamos ver es que átomos de hidrógeno del agua podrían estar también interactuando con el oxígeno del etanol. ¿Bien? Pero también hay otros grupos funcionales, ¿no?, como por ejemplo carbonilos, carboxilos y grupos aminos, que también a través de puentes de hidrógeno pueden interactuar con moléculas de agua. Entonces, esto explica la disolución de estructuras donde aparezcan puentes de hidrógeno entre grupos funcionales. ¿Bien? Entonces ustedes ya podrían estar imaginando sustancias que tienen estos grupos funcionales y que a su vez van a estar formando parte de alimentos, ¿no? O sea, bueno, etanol, pero grupos carbonilos, bueno, en los azúcares también, como hay grupos hidroxilos, o sea, que son polialcoholes. Esto explica también entonces que los moléculas como las hexosas interactúen muy bien con el agua. Grupos carboxilos, bueno, en los ácidos carboxílicos, vamos a pensar ácido acético, ácido cítrico, por dar algunos ejemplos, y los grupos aminos en los aminoácidos, que a su vez también presentan grupos carboxilos. ¿Bien? Y entonces aquí les estoy mostrando una estructura del inositol, ¿no?, que es un polialcohol, pero que está dentro de los glúcidos. Y entonces ven cómo moléculas de agua están interactuando con los grupos hidroxilos a través de puentes de hidrógeno, y eso es lo que provoca la disolución. ¿Bien? Entonces, vamos a ver también otra cuestión, que es la siguiente, para entender mejor esto de lo que estamos hablando, con una aplicación práctica.
Mire, les planteo esto. Un camarero nuevo le ha servido a Joaquín, o sea, Joaquín es Sabina, porque ya había aparecido en el teórico anterior, por eso ya la confianza, un Twist Up, que es una mezcla de whisky y agua mineral en una proporción de 50-50. Pero servido preferentemente sin hielo. Pero cualquiera de los seguidores de Joaquín Sabina sabe que él prefiere el whisky sin soda y por tanto se niega a bebérselo. Entonces el camarero se mosquea y para molestar a Joaquín le plantea lo siguiente. El whisky es menos denso que el agua. ¿Por qué? Entonces, la cuestión es esta, que si se mezcla un volumen de agua con un volumen de etanol, el volumen de la mezcla es menor que la suma de los volúmenes. B más A, B más C. ¿Por qué? Bien. Entonces, veamos si podemos ayudar a Joaquín con esta interrogante que le han planteado. Entonces, el whisky es menos denso que el agua, ¿por qué? Veamos lo siguiente. En la densidad de una mezcla de líquidos, en forma general, lo podríamos ver de esta manera. Es decir, tengo una masa de agua y tendría una masa de etanol, ¿no? Y que a su vez ambas masas las podría expresar de esta manera, de densidad por volumen. Si se mezclan ambas masas, ¿no? La masa total sería la suma de estas expresiones. ¿Bien? Ahora, si el volumen fuera aditivo, lo que tendría sería esta expresión matemática. ¿Bien? Y luego, reordenando, llegaría a esta expresión. Entonces, estos son los valores de la densidad del agua, ¿no? A temperatura ambiente, y del etanol también a temperatura ambiente. Entonces, fíjense, si sustituimos aquí, van a ver que si esta es la densidad del agua, esta expresión que está aquí, ¿no? Como la densidad del agua es mayor que la densidad del etanol, esta sería una expresión negativa, entonces necesariamente la densidad del whisky sería menor que la densidad del agua. Eso lo estaría explicando. Claro, haciendo esta suposición, pero, miren, si se mezcla un volumen de agua con un volumen de etanol, el volumen de la mezcla es menor que la suma de los volúmenes. No sé si esto es algo que ya lo sabía, ¿no? Pero es algo muy interesante. No se mantiene. Si bien se mantiene la masa, no se mantiene el volumen. ¿Y eso por qué será? Bien. Miren, las moléculas de etanol y de agua interactúan de tal modo que el volumen molar del agua se reduce. Entonces, el volumen total de la disolución también se reduce, ¿no? Y entonces, aquí lo que tenemos es la expresión de lo que correspondería a la esperada, y la otra es la real. Entonces, la concentración de un volumen de etanol lo podemos expresar de esta manera. Y entonces, ¿por qué la densidad de la mezcla va aumentando? ¿Ven? Que esta sería la densidad del whisky esperada en estas concentraciones de etanol, o sea, un whisky estaría entre 0,4 y 0,5. ¿Bien? Y el agua tendría esta densidad. Entonces, al mezclar el agua con el etanol, las masas sí son aditivas, pero los volúmenes no. Y entonces es que el volumen que ocupa un mol, en el caso del agua, es este valor. Pero al incorporarle etanol al agua, el grupo hidroxilo de etanol interactúa fuertemente con el hidrógeno de las moléculas del agua mediante puentes de hidrógeno. Y a su vez también interacciones dipolo-dipolo. Entonces, las distancias que ahora se mantienen entre las moléculas de agua, entre sí, cambian. Y el volumen molar del agua se reduce. Y al reducirse el volumen molar del agua, se va también a reducir el volumen total de la mezcla.
Y eso explica ese cambio. Es decir, que al mezclar etanol con agua, hay una reducción del volumen. ¿Bien? Además de que el agua interactúe con moléculas orgánicas pequeñas, también lo hace con macromoléculas. E interactúa con macromoléculas a través de los mismos grupos funcionales que hemos estado viendo, es decir, grupos carboxilos, grupo carbonilo, grupos hidroxilos, o sea, de etanoles, aminos, también de sulfidrilos, ¿no? Que por ejemplo aparecen en algunos aminoácidos. Y también es por la formación de puentes de hidrógeno. Pero entonces lo podemos ver en macromoléculas, como que polisacáridos, ¿no? Que tienen grupos carbonilos y grupos alcohol, o también en algunos polisacáridos, ya van a ver ustedes que también pueden presentar grupos carboxilos, las proteínas que tienen grupos carboxilos y grupos aminos y grupos sulfidrilos, ¿no? Muchas de las macromoléculas de polisacáridos y de proteínas tienen estos grupos funcionales. Y entonces eso explica que también el agua interactúe bien con esas macromoléculas. ¿Bien? Y en el caso particular aquí les estoy mostrando cómo, acá sería un tramo de una secuencia de una proteína, y entonces cómo las moléculas de agua interactúan con los grupos funcionales que aparecen en la proteína. Y eso después lo vamos a ver de manera detenida, cuando veamos el tema de proteínas, cómo a su vez influye en la estructura tridimensional de las proteínas. Y ustedes ya saben que muchas de las propiedades de las proteínas va a depender de la estructura espacial que adopten. ¿Bien? Entonces, veamos disoluciones acuosas y dispersiones acuosas. Entonces vamos a ver que lo de disolución acuosa y dispersión acuosa es simplemente por el tamaño de las partículas que estén interactuando con el agua. Entonces, veamos cómo se vincula el agua con las distintas moléculas. Entonces también nos podemos plantear lo siguiente: ¿qué pasa con las zonas y las superficies hidrófobas? Porque ustedes saben que hay muchas moléculas orgánicas y moléculas orgánicas que están formando parte de los alimentos que son hidrófobas, es decir, que tienen estructuras que son apolares y a su vez no presentan afinidad por el agua, ni el agua presenta afinidad por eso. Pero ¿qué pasa? De algún modo están en contacto. Entonces, ¿qué pasa cuando el agua se pone en contacto con estas moléculas? Hay interacción. ¿Ven? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Las moléculas de agua interactúan con el grupo hidrófobo y se orientan de esta manera. Aunque no sea favorable, de todos modos, tienen que interactuar, porque va a haber una superficie de contacto. Y entonces, lo que se van a formar son estos, estas jaulas, estas interacciones, ¿ven? ¿No? Que le pueden llamar clusters en inglés, o sea, como jaulas en español, que es la disposición que tienen, fíjense en esta cadena hidrocarbonada, ¿no? Fíjense que acá sería un grupo carboxilo, pero un ácido graso de una cadena larga de cierta entidad, y aquí ven cómo las moléculas de agua empiezan a rodearlos y forman una estructura, como muy, 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 muy ordenada. ¿Bien? Pero entonces, esas interacciones no son favorables, no son termodinámicamente favorables. Entonces, fíjense que lo que va a ocurrir es lo siguiente: va a existir como una agregación, una asociación debido a la interacción hidrofóbica. Entonces, si acá tuviéramos sustancias no polares que están rodeadas de moléculas de agua, la tendencia es que el grado de interacción de estas moléculas con esas zonas hidrófobas se reduzca lo más posible. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber interacciones hidrofóbicas entre estas moléculas, porque eso es termodinámicamente más favorable, y se reduce la superficie. Entonces se reduce la cantidad de moléculas que están en una estructura muy ordenada, pero que no es termodinámicamente favorable.
Y entonces, ¿qué es lo que provoca? Una agregación hidrofóbica. Aquí había una dispersión y aquí hay una menor dispersión. Hay una agregación. ¿Bien? Y eso es, en parte, lo que ocurre en el plegamiento de las proteínas. Que después, cuando abordemos el tema de proteínas como componentes alimentarios, lo vamos a ver en mayor profundidad. Pero entender este vínculo del agua con las zonas hidrófobas nos va a facilitar mucho la percepción de ese tema. ¿Bien? Y entonces, ¿eso es por qué es? Porque las proteínas, les adelanto, y eso puede ser que ustedes ya lo supieran, están formadas por aminoácidos hidrófilos, pero también por aminoácidos que son hidrófilos. ¿Bien? Otra cuestión interesante del agua es su constante dieléctrica y el valor de esa constante dieléctrica. Ahora, aunque el agua es un dipolo, por el hecho de ser un dipolo no explica la magnitud de estas constantes. O sea, de que haya una constante dieléctrica, sí, pero este elevado valor, no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como el agua, aunque está líquida, mantiene cierta estructura, o sea, mantiene cierta interacción de moléculas de agua entre sí, estos grupos de moléculas unidas entre sí por puentes de hidrógeno originan dipolos, pero que son multimoleculares, y eso incrementa la constante dieléctrica de esos agregados, y por tanto aumenta la constante dieléctrica del agua líquida. ¿Bien? Entonces, esto también nos conduce a entender qué es lo que pasa con el agua y el microondas, ¿no? Porque ahora, tanto a nivel industrial y sobre todo a nivel doméstico, el microondas se utiliza muchísimo para calentar agua o calentar alimentos que tienen agua, o sea, aumentar la temperatura de alimentos que contienen agua. ¿Bien? Entonces, veamos cómo es el principio de calentamiento por microondas. Tengo moléculas de agua y en esos equipos se genera microondas. Un tren de ondas, pero de microondas. Y ese tren de ondas lo que forma es un campo eléctrico. ¿Bien? Y entonces, las moléculas de agua, en particular, al estar sometidas a ese campo eléctrico, y como son polares, comienzan a orientarse en ese campo eléctrico, según su polaridad. Y entonces, eso también va a provocar un movimiento de esas moléculas de agua en esa orientación. Pero en el funcionamiento, en el diseño de los hornos de microondas, lo que hay es una alternancia del campo eléctrico. Es decir, se diseña de tal manera que el campo haya un tren de ondas, pero que vaya cambiando, vaya alternando. Entonces, al cambiar el campo eléctrico, alternarse, eso provoca un movimiento de las moléculas de agua. ¿Ven? O sea, comienzan mientras persiste un campo eléctrico, se orientan de una manera, cambia el campo eléctrico, se vuelven a reorientar, pero como la alternancia de estos campos eléctricos es muy frecuente, eso me está provocando un gran movimiento de las moléculas de agua. ¿Bien? Y ustedes saben que justamente la temperatura, que es una manera de medir el movimiento del agua. Entonces, con estos campos eléctricos alternos que se van formando, las moléculas aumentan su cinética, su movimiento. Y entonces aumenta su temperatura. Y esa es la explicación de este método de aumento de la temperatura al someter el agua o sistemas que contengan agua a campos eléctricos alternos formados, ¿no?, generados por microondas. Entonces, miren lo que se les plantea. En un horno de microondas, los alimentos se calientan. Muy bien. Entonces, la cuestión es, ¿cuál es la percepción de ustedes? O lo que ustedes creen que sucede. Si se calienta desde la periferia al centro o desde el centro a la periferia. ¿Usted qué experiencia tendría en esto, Bernabola? No le digo una explicación, pero por lo menos tener una idea de su experiencia, de cuando haya puesto a calentar algunos alimentos. ¿Usted qué idea se hace?
qué es lo que está ocurriendo, o qué es lo que ha percibido. La mayoría de las veces se calienta desde la periferia Usted del piensa que piso es no revuelto. la mayoría de las veces. ¿Y por qué le parece que no es en la totalidad de las veces? Depende de la graduación de la temperatura del microondas, creo. Lo que Y pasa es cuántos que... minutos. Ah, bueno, listo. Pero mire, esto es interesante. No, porque a veces le puede pasar lo siguiente con algunos alimentos, que se pueden haber encontrado con que la periferia estuviera a menor temperatura que el centro. O a veces eso puede ocurrir cuando uno va a beber algo o una sopa, por ejemplo, o una sopa crema. Entonces, muchas veces uno se encuentra con que la superficie de esa sopa crema está a una temperatura adecuada y después sigue con las cucharadas y después se encuentra con que se puede estar quemando la mucosa o la lengua. Entonces eso puede estar llevando a pensar que en algunos casos se esté calentando más desde el centro a la periferia. Pero la cuestión es la siguiente, es que el calentamiento en este caso siempre va a ser de la periferia al centro. Y es por cómo se genera ese calentamiento. Fíjense que el tren de microondas siempre va a penetrar en el alimento desde la periferia al centro, porque ese tren de microondas se genera en la periferia. Para que se fuera al revés, tendríamos que tener que la generación de ese tren de microondas estuviera en el centro del plato de sopa, o en el centro de la taza de café con leche, o en el centro de la pieza de carne que estuviéramos cocinando. ¿Entiende lo que le planteo, Bernabola? Sí, sí. Entonces, ¿pero por qué es que muchas veces nos encontramos que la periferia está un poco más fría? Que es por lo siguiente, es que el entorno del alimento, es decir, todo el espacio, la atmósfera que está rodeando el alimento, tiene un muy bajo contenido de agua. Es simplemente el vapor de agua que pueda haber en el ambiente, y entonces en el ambiente de la cámara del horno de microondas. Entonces, mientras el alimento se está calentando y va aumentando su temperatura, ¿cuál es la temperatura del entorno en el horno de microondas? ¿Qué se imagina usted? ¿A qué temperatura va a estar? Va a estar a la temperatura ambiente, ¿entiende? O sea, se va a mantener a la temperatura ambiente, porque no hay nada que ese tren de microondas no va a generar que la atmósfera que está rodeando aumente su temperatura, por el efecto del tren de microondas alterno. ¿Bien? ¿Eso está de acuerdo? Sí. Muy bien. Ahora, fíjense que además ustedes tienen que pensar que ese tren de microondas se va atenuando a medida que penetra. Entonces, siempre se va a empezar a calentar antes la periferia que el centro, cuando calentamos por microondas. Pero a su vez también no se puede evitar que haya una transmisión de calor por conducción y por convección. ¿Entiende lo que le planteo? A su vez, en forma concomitante, como va a haber una diferencia de temperatura entre la periferia y el centro, se va a poder transmitir calor por conducción y por convección. De ahí que muchas veces en los hornos microondas está eso de la potencia. En realidad, la potencia no se está cambiando. O sea, la potencia del microondas siempre es la misma. Lo que se va cambiando es que en algunos momentos deje de haber trenes de microondas y después vuelvan a haber. O sea, lo que se hace es que haya una pausa. Entonces, en ese momento que hay una pausa en la generación de un tren de microondas, como parte de la periferia ya aumentó su temperatura, ahí lo que permite es que haya un proceso de conducción, convección del calor y entonces del cambio de temperatura, de manera que se vaya equilibrando y que el calentamiento del alimento sea más homogéneo. Y entonces que no haya un gradiente
de temperatura de la periferia al centro. ¿Bien? Pero también lo que tiene que pensar es que del mismo modo que va a haber transmisión de calor y de temperatura desde la periferia al centro, simplemente porque va a haber diferencias de temperatura, también va a haber una transmisión de calor desde la periferia del alimento que se está calentando hacia la atmósfera que lo rodea. ¿Entienden? Porque también ahí se va a generar un gradiente de temperatura. ¿Percibe eso que le estoy diciendo? Entonces también, ¿eso qué es lo que va a estar haciendo? Un enfriamiento de la periferia. Entonces, depende del balance de transmisión de calor hacia un lado, hacia el otro, es que nos podemos encontrar con que a veces una monocapa, o no una monocapa, sino que una pequeña capa del alimento que se está calentando esté a una temperatura más baja, porque era la que le estaba transmitiendo calor hacia la atmósfera que la rodeaba, que el resto del alimento. Pero eso se explica por el proceso de conducción, convección. Eso les estaba explicando. Y no por la manera en que se calienta con el microondas. ¿Bien? Bien, bueno, veamos la distribución de agua en los alimentos. El agua no está uniformemente distribuida en los alimentos. Eso tienen que pensar, por ejemplo, en alimentos donde haya acúmulos de grasa, que donde hay grasa no va a haber agua. Entonces, eso sería como un ejemplo, un poco grosero, pero de ejemplos donde no hay igual distribución de agua homogéneamente. Eso es desde el punto de vista cuantitativo. Pero además, el agua en los alimentos está bajo diferentes formas según la interacción que vaya teniendo entre las propias moléculas de agua y el resto de los componentes alimentarios, que vimos que también interactúan con el agua. Entonces, lo que ocurre es que el agua tiene diferentes estados energéticos. ¿Bien? Entonces, con diferentes propiedades físico-químicas. Esos estados energéticos diferentes provocan a su vez que sean diferentes las propiedades físico-químicas, a pesar de ser las mismas moléculas de agua. Entonces, podemos ver cuál es la proporción de agua congelada según la temperatura en algunos alimentos. Entonces, fíjense que en los distintos alimentos podemos ver que al cambiar la temperatura, la proporción de agua que está congelada va cambiando. Entonces, uno podría esperar que a 0 grados Celsius se congelara todo el agua. Pero eso vemos que el agua, en la realidad, eso no ocurre. Y fíjense que a temperaturas muy bajas, aún en muchos alimentos, la proporción de agua que sigue en estado líquido es considerable. No es total. Y entonces eso no es una cuestión de tiempo. ¿Entienden? O sea, es que el alimento ya llegó a esta temperatura. Porque uno podría decir, bueno, no se congelaron porque el centro de la pieza de ese alimento no llegó a esa temperatura. Pero no, no es el caso. Es decir, que llegado a esta temperatura y manteniéndose durante mucho tiempo a esta temperatura, estas proporciones no van a cambiar. Entonces, eso quiere decir que está cambiando algunas propiedades. O sea, no toda el agua congela a la misma temperatura. Entonces, es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo? Entonces, se puede establecer como una manera de ordenar, de entender, que habría dos estados energéticos de las moléculas presentes en un alimento. Eso es como para simplificar. En realidad lo que tendríamos es que es diversos estados energéticos de las moléculas de agua. Pero ahora lo podemos simplificar en que habría dos. Uno, donde podríamos considerar que el agua está ligada, y es aquella porción de agua en un alimento que no congela a menos 40. ¿Entienden? Y además, este límite que planteamos, esta clasificación que planteamos, es arbitraria. Entonces, esta agua no tiene propiedades de disolvente sobre los solutos que sean incorporados. Tampoco es medio de reacción, y corresponde aproximadamente a la primera capa de moléculas de agua que interactúan con grupos hidrófilos. Y tiene una movilidad restringida, ¿no? Aunque no está totalmente inmovilizada.
Y en los alimentos de alta humedad, esa proporción es de aproximadamente un 5%. Pero por el otro lado, tenemos el agua libre o agua congelable. Y es la que se volatiliza fácilmente. Y la entalpía de vaporización es similar a la del agua pura. Se congela primero, tiene propiedades de disolvente, y a su vez es medio de reacción. Entonces, esto lo podemos esquematizar de esta manera. Imagínense unas moléculas, podríamos pensar una macromolécula, donde tenga diversos grupos funcionales que pueden interactuar con el agua. Y acá lo estamos ejemplificando con un grupo hidroxilo, con grupos alcohol. Entonces, las moléculas adyacentes van a interactuar con esos grupos hidroxilos, entonces es la primera capa de moléculas de agua que están interactuando. Pero a su vez, y entonces, al estar interactuando con estas moléculas, su nivel de energía es distinto al que tendrían estas moléculas de agua si solo estuvieran rodeadas de otras moléculas de agua. Pero al interactuar de esta manera con estos grupos hidroxilo, sus niveles de energía son diferentes. Se ven cambiados con respecto al del agua pura. Pero a su vez, estas moléculas de agua están interactuando con otra capa de moléculas de agua, que a su vez, al estar interactuando con estas moléculas que tienen distinto nivel de energía, su nivel de energía que tienen aquí también se va a ver modificado. En menor medida, pero modificado. Y a su vez, en las sucesivas capas de moléculas de agua que sigan, van a verse modificar, pero cada vez ese efecto más atenuado, hasta que las que están muy alejadas, estas moléculas de agua, ya su comportamiento se aproximaría muchísimo, o ya sería el de moléculas de agua que están rodeadas de moléculas de agua. ¿Bien? Entonces, aquí tenemos entonces qué es lo que pasa con el agua ligada, que es constitucional, y a su vez agua ligada, pero que es la capa de dilatación, que son las capas sucesivas. Entonces, esta agua ligada es la que está más ligada tenazmente, y forma parte integral de la parte que es no acuosa. ¿Entienden? Es como un agua constitucional, forma parte de esa estructura, y no se separa. Y representa una pequeña fracción del contenido total de agua. Y a su vez, en el caso de las proteínas, se sitúa en las regiones intersticiales de las estructuras tridimensionales de las proteínas. En cambio, el agua de la capa de dilatación le sigue en tenacidad. Y ocupa los sitios en la primera capa de los grupos más hidrofílicos, de los constituyentes no acuosos. Y a su vez es el agua que está asociada a los iones y grupos iónicos, es el agua vecinal que está más fuertemente ligada. Entonces, vamos a ver el tipo de agua y propiedades. Entonces, ven que el agua que está fuertemente ligada puede ser la constitucional o la vecinal, como vimos, y a su vez tenemos un agua que está débilmente ligada, que es la que está formando la multicapa, o la que está atrapada físicamente en forma de capilar o simplemente embebida, o el agua libre, que está en disolución. Entonces ven que las propiedades, según la forma en que esté vinculada el agua, va cambiando. ¿Ven? Que alguna es a una temperatura, por ejemplo, de 40 grados Celsius, es no congelable, ¿no? Pero otras sí ya son congelables. O la movilidad en estos casos está muy reducida y en estos otros casos es muy alta. La capacidad como disolvente, en este caso no la tendría, y aquí es muy alta. El calor de vaporización también va cambiando, y sus proporciones también ven que van cambiando. Entonces, lo interesante es esto, que en un alimento que está estructurado, las moléculas de agua les tiene que quedar claro, no todas tienen las mismas propiedades. Bien. Entonces, vamos a ver ahora los solutos que influyen, que interactúan con el agua, cómo influyen en sus propiedades. Y entonces, en algunas de las propiedades en que los solutos van a estar influyendo en el agua son la presión de vapor,
la presión osmótica, el punto higroscópico, es decir, a la temperatura en que el agua entra en equilibrio líquido-vapor, o el punto higroscópico entra en un equilibrio de líquido sólido. Bien, entonces, esto es con respecto, ven, la presión de vapor. O sea que cuando las moléculas de agua están interactuando con un soluto, la presión de vapor disminuye. Es decir, la cantidad de moléculas de agua que pasan a la atmósfera disminuye. Entonces, la presión que están contribuyendo, ¿no?, como gas disminuye. De ahí que disminuya la presión de vapor. Bien, y estas son las propiedades que ustedes en físico-química las vieron y que se conocen como propiedades coligativas. Y son coligativas porque va a depender del número de partículas. Bien. Y entonces, aquí por ejemplo tienen el descenso crioscópico. Y entonces lo que pueden ver es que en el descenso crioscópico, en este gráfico pueden ver bien cómo disminuye, cómo depende del número de partículas, porque acá lo que tenemos es gramos de sólido por 100 gramos de agua, y dependiendo del peso molecular, ven que al aumentar el peso molecular, la cantidad de partículas por 1 gramo de sólido disminuye, y eso hace que el aumento de la temperatura en el punto higroscópico cambie. O sea, cuanto mayor es el cambio, a medida que aumenta la concentración, es menos marcado, pero cuando son muy pequeñas, el cambio es mucho más marcado. ¿Por qué? Porque acá hay implicadas una mayor cantidad de partículas. ¿Bien? Entonces, es así como aparece el concepto de actividad de agua. Entonces, la expresión de la actividad de agua la podemos expresar con este potencial químico. ¿Bien? Entonces, para sistemas ideales, la actividad de agua se puede expresar como el cociente de fugacidades, o sea, la tendencia de una molécula, de un líquido, a pasar al estado de vapor, de gas. Pero esto ocurre en sistemas ideales, pero cuando nosotros nos interesa en sistemas reales, es que sustituimos fugacidad por presión parcial de vapor. Entonces, esta sería la presión del agua parcial de vapor, del agua pura, y esta de un sistema determinado. Y a su vez podemos vincular entonces el agua, la actividad de agua, disculpen, con la humedad relativa. Ustedes deben recordar que la humedad relativa es la cantidad de vapor de agua, o sea, moléculas de agua, pero en estado de vapor, que puede estar presente en la atmósfera a una temperatura y presión determinada. Y esto ustedes saben bien, que la máxima cantidad de vapor de agua que puede estar en la atmósfera va a depender de la temperatura y de la presión, la máxima cantidad. Si no, si ese valor se supera, hay condensación. ¿Bien? Y entonces también una manera de expresar la actividad de agua es con la ley de las fracciones molares de agua, ¿no? La ley de Raoult. Que esto tendría una aplicación en disoluciones muy diluidas, pero que a su vez nos va a permitir comparar y hacer predicciones entre distintas disoluciones, porque la tendencia se mantendría. Si bien no obtendríamos, al aplicar esta ecuación en disoluciones concentradas, el valor real, sí nos sirve mucho para poder comparar, porque la tendencia se mantiene y la relación entre los valores se estaría manteniendo aunque no tuviéramos los reales, pero para comparar serviría. ¿Bien? Y acá yo les muestro, fíjense cómo la presión osmótica se vincula con la actividad de agua. Es decir, la actividad de agua la tenemos que ver como una propiedad coligativa más. ¿Bien? Bueno, y aquí podemos ver cómo influye el agua sobre la velocidad de reacción en cambios físicos. ¿Bien? Bueno, entonces, en alimentos, el término de actividad de agua se implantó para tener en cuenta la intensidad con que las moléculas de agua
se asocian con diferentes componentes. Y es decir, cómo a su vez se van modificando las propiedades del agua con respecto a la del agua pura. Entonces, fíjense, también ustedes pueden ir viendo por los valores. La actividad de agua del agua pura es 1. Pero ven que cuando el agua empieza a interactuar con los solutos, la presión de vapor disminuye, entonces la actividad de agua va disminuyendo. A medida que el valor de la actividad de agua va disminuyendo, eso nos va indicando que se está alejando cada vez más de las propiedades del agua pura. Es decir, que hay muchas moléculas de agua que van a tener propiedades físicas diferentes y propiedades físico-químicas diferentes. Y eso es debido a que ya no están interactuando con otras moléculas de agua, sino que están interactuando con estos solutos. Y al interactuar con los solutos, sus propiedades se ven modificadas. ¿Bien? Entonces, ¿y esto es debido a qué? Que se vio que alimentos que podían tener el mismo contenido de agua, pero la susceptibilidad a las transformaciones y a las alteraciones se veían modificadas. Entonces se vio que lo importante no era la cantidad de agua, en realidad, sino en cómo estaba vinculada el agua con los solutos. Y entonces eso se mide y se evalúa mucho mejor a través de la actividad de agua que del contenido de agua. ¿Ven? Entonces, cuando el agua está interactuando con los solutos, fíjese, eso va a influir en el crecimiento de los microorganismos o en reacciones químicas en las que participa el agua, como por ejemplo las hidrólisis. ¿Bien? Y entonces, las propiedades que pueda tener los alimentos se pueden predecir de una manera mucho más fiable a partir de la actividad de agua que del contenido de agua. Entonces, mira, acá les doy una lista de los distintos valores de actividad de agua de distintos alimentos. ¿Ven? Que en frutas y hortalizas son valores de actividad de agua muy altos, pero hay otros alimentos donde fíjense que los valores de actividad de agua son muy, pero muy bajos. Hay una diversidad de valores. Y entonces acá vemos la isoterma de sorción, que es una manera de presentar el vínculo que hay entre el contenido de agua, o sea, lo que entendemos como contenido de humedad, y la actividad de agua. En general, siempre se expresan de esta manera, ¿no? Porque podría expresarse de la otra, o sea, en el gráfico, graficar actividad de agua versus contenido de agua. Pero lo habitual es presentarlo de esta manera. Y ven que entonces no hay una correlación lineal. Entonces quiere decir que actividad de agua y contenido de agua son conceptos diferentes y expresan cosas diferentes. Y ni siquiera tienen una correlación lineal. ¿Ven? Es el vínculo. Y sobre todo si prestamos más atención a este tramo inferior, es que ahí vemos que tiene una forma sigmoidal. ¿Bien? Y entonces aquí es donde podemos ver que hay distintas zonas en las isotermas de sorción. Esta zona, ¿no?, de actividad de agua baja es la que corresponde al agua que está fuertemente ligada, o sea, la monocapa constitucional. ¿Bien? Y después tenemos en la zona 2, que es la multicapa, que es la capa de hidratación, que es el agua que está ligada pero menos fuertemente. Y tenemos la zona 3, que es la fase externa, que sería, a partir de aquí, el agua que ya podemos considerar agua libre. O sea que se comporta casi como si, el agua pura. ¿Bien? Entonces, aquí podemos ver cuáles son los valores de las proporciones de agua que puede haber en de monomolecular en distintos alimentos deshidratados. Entonces, las isotermas de sorción son útiles
Porque en los procesos de deshidratación y concentración, la facilidad o dificultad para eliminar el agua está relacionada con la actividad de agua. Y además, sirve para formular mezcla de alimentos, evitando la migración de humedad entre los diversos ingredientes. Y también para determinar la impermeabilidad requerida que el material de envasado. Y también para ver el contenido de humedad que impide el crecimiento de los microorganismos de interés. Y eso todo ayuda a ver también la estabilidad química y física de los alimentos. Entonces, aquí tienen algunos ejemplos de isotermas de sorción, pero en sistemas reales. Y aquí podemos ver cómo influye la temperatura en las isotermas de sorción. ¿Ven? ¿Qué es lo que pasa? Que también la actividad de agua cambia con la temperatura, ¿no? Que eso lo podemos recordar por la ecuación de Clausius-Clapeyron. ¿Bien? Entonces podemos ver entonces cómo al aumentar la temperatura, fíjense, manteniendo un contenido de agua, al aumentar la temperatura, vemos que el valor de la actividad de agua va aumentando. ¿Bien? Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta. La temperatura influye en el valor de la actividad de agua y entonces en la forma de, no en la forma, pero sí en el perfil que va a tener la isoterma de sorción. Y algo que debemos tener en cuenta es esto, que va a haber un fenómeno de histéresis, ¿no? Entendemos histéresis cuando hay, dependiendo de la historia previa, es decir, en este caso, en los alimentos, si tenemos un proceso de desorción, o decir, de eliminación de agua, y luego un efecto de absorción, o sea, que se vuelve a hidratar. Pues imagínense que deshidratamos un alimento y luego se vuelve a hidratar. Ven que la relación de actividad de agua y contenido de agua no coincide, la ida y la vuelta. En algunos tramos sí, pero en otros no. Y esto es lo que se conoce como un fenómeno de histéresis. Aquí, en este caso, está como muy exagerada la diferencia entre uno y otro para que esto sea notorio. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Fíjense, cuando estamos deshidratando un alimento, obviamente estamos eliminando agua, pero lo que tenemos que pensar que al eliminar agua, es decir, ¿qué es lo que va a pasar con los constituyentes? Que antes estaban interactuando con el agua. Fíjense que si es un sistema estructurado, un sistema biológico, también va a tener zonas de capilares, y esos capilares van a colapsar. O si son alimentos donde había, por ejemplo, macromoléculas, o moléculas pequeñas, que estaban interactuando con el agua, al deshidratar, esas moléculas dejan de interactuar con el agua y en muchos casos pueden empezar a interactuar entre ellas mismas. Bien, la cuestión es si el proceso de rehidratación es exactamente reversible. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando se rehidrata, si bien se puede estar reincorporando la misma cantidad de agua, lo que no se logra es, en las mismas condiciones de temperatura, que la hidratación sea exactamente igual a como era al principio. ¿Entienden? Rehidratar implica termodinámicamente un proceso numérico distinto al de haber deshidratado. O sea, se va a rehidratar en forma más difícil de la que se deshidrató. Entonces, no se rehidrata de igual manera. O sea, el vínculo que se crea al incorporar agua no llega a ser exactamente el anterior. Entonces, como no es igual que el anterior, la cantidad de moléculas de agua que están interactuando con macromoléculas es distinta. Y al ser distinta, va a ser distinto la actividad de agua. Y eso es lo que se logra ver al construir que estas gráficas se construyen experimentalmente. O sea, se mide el contenido de agua y se mide la actividad de agua. Y lo que se percibe es esto.
Bien. Entonces, mire, para terminar, también es interesante decir qué es lo que pasa con la actividad de agua, pero a temperaturas de congelación. Entonces, a temperaturas superiores a la congelación, la actividad de agua es función de la composición de la muestra. Eso siempre va a ser así, es lo que va a estar influyendo muchísimo, y también de la temperatura, como vimos. Pero lo que va a predominar es la composición de la muestra. Pero, por debajo de las temperaturas de congelación, la actividad de agua ya es independiente de la composición, y solo va a depender de la temperatura. ¿Bien? Bueno, aquí lo que les dejo son toda una serie de bibliografías que está relacionada. Estos son algunos títulos que van a ver que algunos le podremos proporcionar vínculos, o sea, para que puedan tener las versiones PDF de estos libros. Bien. Y, o algunas también van a estar, quizás algunos tramos de estos libros pueden estar a disposición en la página, pero preferentemente después pueden interactuar con nosotros y nosotros proporcionarlos, o llegar a encontrarlos por su cuenta. Bien, bueno, si no hay algunas consultas, ya finalizaríamos por aquí.